Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos. Hoy 25 de junio de 2012 veremos lo más importante en materia de derechos humanos. Le comento que a nivel nacional, el presidente Felipe Calderón Hinojosa pide decreto a protección de periodistas. Le comento también que exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a considerar la pobreza indígena como asunto primordial. En materia internacional veremos que pide Amnistía Internacional a Rusia impedir los abusos contra derechos humanos. Quédese con nosotros, estamos a punto de iniciar. Comenzamos con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí recibió una petición de auxilio de familiares de Federico Manuel García Contreras, quien el 13 de mayo viajó de la Ciudad de México al municipio potosino de Tanquián y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Ante esta situación y como parte de un programa permanente del Organismo Defensor de Derechos Humanos para colaborar en la localización de personas, se iniciaron las gestiones para auxiliar a la familia del solicitante. Para ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó está en comunicación con distintas autoridades de la región donde se encontraba Federico Manuel García, así como con otras comisiones de derechos humanos para poder sumar esfuerzos que ayuden a la localización de esta persona. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit dio a conocer mediante un boletín que el pasado jueves, durante el acto inaugural del Foro por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el presidente del Organismo Defensor de Derechos Humanos, Huicot Rivas Álvarez, urgió adaptar las leyes locales con la Constitución de México en materia de discapacidad y derechos humanos. En torno a esto, el ombudsman nayarita sostuvo que las reformas a la Constitución Política de México en junio del año pasado son consideradas como una de las más trascendentes del México contemporáneo. De tal forma manifestó que el marco jurídico laboral necesita también adecuarse a sus transformaciones en derechos humanos. Ante la temporada vacacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua arranca este lunes con el programa paisano destinado a proteger los abusos en contra de la autoridad a los turistas connacionales o extranjeros. Es así que en 4 puntos de entrada y salida de pasajeros de la ciudad de Chihuahua, el personal de la Comisión de Defensora de Derechos Humanos instalará módulos improvisados para la entrega de información a los turistas sobre sus derechos y las instituciones encargadas de velar por su seguridad. De igual manera, el personal tendrá facultades para poder conocer de las quejas de los turistas y así iniciar las indagatorias sobre los abusos de autoridades estatales o municipales que atenten en contra de los derechos de las personas en su tránsito por nuestra ciudad. La actriz y cantante Natalia Lafourcade ofreció una presentación el pasado viernes en la Ciudad de México a favor de la organización Save the Children. Por su parte, Natalia comentó que con esa actuación en el Poliforum se cerró la gira de artistas solidarios, en la que también han intervenido Eli Guerra y La Gusana Ciega. La también actriz de filmes como El cielo en tu mirada reiteró su compromiso por hacer un país mejor a través de acciones que contribuyan a un cambio. Asimismo, la cantautora, quien es vocera del organismo desde hace 2 años, señaló que lo recaudado durante su presentación será donado a la organización Save the Children, que es líder en atender de manera directa a la infancia y tiene presencia en más de 120 países. Tras recibir una queja en contra de un profesor del plantel número 1 del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco por probable acoso y hostigamiento sexual en perjuicio de una alumna, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco pidió al director general de dicho organismo, José Antonio Cabello Gil, asignarle funciones que impidan cualquier contacto con la menor de edad.
Asimismo, se le solicitó que exhorte al director del plantel, Humberto Casillas Franco, a que se tomen las medidas de protección que sean necesarias a favor de la menor de edad y no tolere también ningún acto que pudiera dañarle, como las que son motivo de la queja. Cabe señalar que las autoridades a las que se dirigen estas medidas cautelares tienen 3 días hábiles contados a partir del pasado 22 de junio, fecha de la notificación, para informar sobre su aceptación y cumplimiento. Por otra parte, la queja 6831-2/2012 fue turnada ya a la 4ª Visitaduría General para su previa investigación. El presidente Felipe Calderón firmó el pasado viernes los decretos para la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y la federalización de delitos contra periodistas. El mandatario mexicano dijo que estos decretos son cimientos de la libre democracia y un motivo de congratulación, por lo que felicitó a los legisladores y legisladoras que hicieron posible esta ley. Adjuntamente, el presidente Calderón reconoció la invaluable labor de quienes se dedican a investigar delitos contra los derechos humanos y el trabajo de los reporteros y periodistas que contribuyen a una sociedad más libre. Y aclaró que quienes ejercen el periodismo y la defensoría de los derechos humanos no están solos, y ratificó su convicción y voluntad de trabajar hasta el último día de su gobierno para llevar ante la justicia a quienes pretendan, mediante la agresión, la intimidación o la violencia, cancelar las libertades ciudadanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de Jesús Armando Méndez Méndez, joven perteneciente al grupo lésbico, gay, transexual, bisexual, intersexual de 17 años de edad, allá en Altamira, Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida por la comisión, el 14 de junio de 2012, el cuerpo, que presentaba golpes en el rostro y otras partes, fue encontrado desnudo, únicamente con zapatos de mujer y un collar, en una calle apartada en la ciudad de Altamira. Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a las personas que resulten responsables. Asimismo, esta comisión instó al Estado mexicano a abrir las líneas de investigación que tengan en cuenta si este asesinato fue cometido en razón de la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de la víctima. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano signó el pasado jueves un convenio general de colaboración para la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos con 8 ayuntamientos y 4 instituciones de educación superior de la Ciénega de Chapala, con lo que se busca conjuntar esfuerzos en busca de un bien común a favor de la ciudadanía. De acuerdo a un comunicado de prensa, acompañado de la secretaria ejecutiva María Isabel Pinto Anguiano y el visitador regional de Zamora, Víctor Villanueva Hernández, el presidente de la Comisión Defensora de Derechos Humanos enfatizó que se trata de un convenio que obedece a un compromiso comunitario en donde todos los actores de la sociedad están obligados a trabajar a favor de una nueva cultura de respeto y de legalidad. En México existen 15.7 millones de indígenas, de los cuales 8 de cada 10 son pobres. Esto según las cifras de organismos internacionales, por lo que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la protección y defensa de las garantías fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas debe considerarse como un asunto primordial en la agenda nacional, sobre todo en lo relacionado con el derecho a la alimentación. El organismo, presidido por el doctor Raúl Plasencia Villanueva, estableció que ese grupo de la población es uno de los de mayor vulnerabilidad en el país, porque su condición de pobreza y marginación los coloca en una situación constante de discriminación y rezago en materia social, de salud y por ende alimentaria. Por esta situación, el organismo defensor de derechos humanos considera necesario crear políticas públicas efectivas que fortalezcan las condiciones de alimentación, salud, educación y trabajo de todas estas comunidades. Y bien, es momento de hacer una pausa y regresamos con más información.
Y bien, ya estamos de regreso para ver lo más interesante a nivel internacional. Río de Janeiro será la sede del Centro Mundial de Desarrollo Sostenible, una iniciativa conjunta del gobierno de Brasil y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, mejor conocido como el PNUDH. En una conferencia celebrada en la cumbre Río +20, que concluyó el pasado viernes, la ministra brasileña de Medio Ambiente Isabela Teixeira y la administradora del PNUD, Helen Clark, anunciaron la creación del centro en el que participarán la sociedad civil, las universidades y el sector privado. Esta nueva institución facilitará la investigación, el intercambio de conocimientos y promoverá además el debate internacional de los temas relacionados con el desarrollo sostenible. En su fase inicial, el centro operará en el Instituto de Posgrado y Pesquisa de Ingeniería de la Universidad de Río de Janeiro, esto hasta que la alcaldía defina en los próximos meses un espacio para su instalación definitiva. En otras noticias, le comento que Amnistía Internacional exhortó el pasado jueves a Rusia para que actúe e impida los abusos contra los derechos humanos que se han cometido por agentes que actúan fuera de control en la región de Cáucaso Norte, en especial en Ingushetia. Esto a través del informe El Círculo de la Injusticia, las operaciones de seguridad y violaciones de derechos humanos en Ingushetia. Amnistía Internacional examina las violaciones de derechos humanos como los homicidios, desapariciones y torturas. Por su parte, el director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, John Dalhuisen, aseveró que debe hacerse un esfuerzo real para imponer el Estado de Derecho porque los abusos se siguen cometiendo impunemente en toda la región del Cáucaso Norte, no solo en Ingushetia. La semana pasada, el Congreso de los Diputados de España aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se compromete a hacer del combate contra la pobreza en la infancia un asunto prioritario en la presente legislatura. Esta es la primera vez desde la restauración de la democracia parlamentaria en España que una proposición de este tipo es aprobada por todos los diputados y había sido ya la primera propuesta que se presentó al Parlamento por consenso de todos los grupos en la actual legislatura iniciada en diciembre pasado. Por su parte, la presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo, alabó a los diputados por la proposición y la forma en que esta fue presentada y aprobada. Gobiernos, compañías, universidades, agencias de la ONU y otras instituciones se comprometieron en Río +20 a aportar unos 513 millones de dólares para asistir programas de desarrollo sostenible en todo el mundo. Por su parte, el secretario general del evento, Sha Sukang, afirmó que esos compromisos constituirán un importante legado y asimismo manifestó que los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y los 5 grupos principales que participaron en la conferencia tomaron en serio esta implementación. Cabe destacar que los casi 700 compromisos voluntarios abarcan desde el apoyo al transporte de baja emisión de dióxido de carbono en países de desarrollo hasta el estímulo de negocios de economía verde liderados por mujeres. $20 policías de Sudáfrica acusados de integrar un grupo criminal dedicado a asesinar simplemente por encargo, se enfrenta a un total de 71 cargos, entre ellos 14 por asesinato. Así lo anunció el pasado jueves el Tribunal Regional de Durban. Los agentes detenidos en una amplia operación policial formaban parte de la Brigada de Crimen Organizado de la Policía de Durban, desmantelada el pasado febrero bajo la sospecha de albergar un escuadrón de la muerte. Entre los cargos formulados en su contra durante una vista celebrada el citado tribunal, figuran también 14 por posesión ilegal de armas y munición. Y fue mediante un comunicado de prensa que la Organización Defensora de Derechos Humanos Amnistía Internacional afirmó que esta detención de los policías supone un paso positivo en la lucha contra la impunidad de las fuerzas de seguridad allá en Sudáfrica. Y bien, en otra información le comento que el enviado especial de la ONU y la Liga de Estados Árabes para Siria instó el pasado viernes a los países con influencia a ejercer más presión sobre las partes en conflicto en ese país
para que detengan la violencia y cumplan con el alto al fuego estipulado en el plan de paz aceptado por el gobierno y la oposición. En conferencia de prensa en Ginebra, Kofi Annan reiteró la urgencia de que se tomen medidas que garanticen la implementación de los 6 puntos de ese plan para Siria. Adjuntamente, el funcionario explicó que está realizando consultas intensas y constantes con los países y podría celebrar una reunión ministerial esta semana para poder evaluar la situación y estudiar el camino a seguir. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Helfrich, participó de las reuniones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Durante la sesión inaugural celebrada la semana pasada, el titular del ministro de Educación y Cultura reafirmó el fuerte compromiso de su país, Uruguay, con la promoción y defensa de los derechos humanos. Además, felicitó a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, por su trabajo al frente de la oficina y como cara visible del Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y asimismo, el funcionario reiteró el pleno apoyo de Uruguay durante su gestión. El secretario general de la ONU expresó su beneplácito con los acuerdos alcanzados con la conferencia Río +20 que concluyó el pasado viernes. En una entrevista exclusiva en Río de Janeiro con la radio de la ONU, Ban Ki-moon dijo estar agradecido por compromiso político mostrado por los líderes mundiales en la elaboración de este fuerte y sólido documento final que pone a todos en el camino del desarrollo sostenible. Asimismo, señaló los importantes compromisos que se alcanzaron con la iniciativa Energía Sostenible para Todos, que tiene como único objetivo proveer el acceso universal a servicios energéticos modernos para el año 2030 y para la cual se han prometido fondos de $50.000 millones. En otra información le comento que, de acuerdo con UNICEF, actualmente cerca de 800 millones de personas no tienen acceso al agua potable, lo cual empeora aún más sus perspectivas de supervivencia. Cerca de 2.000 millones de seres humanos viven también diariamente sin agua ni instalaciones sanitarias apropiadas. El presidente de UNICEF en Alemania, Jürgen Geraus, dice que es difícil imaginarse que en un país como India, que se está convirtiendo en un emplazamiento de producción de alta tecnología, casi la mitad de sus habitantes cuente solo con una simple letrina. En su opinión, este estado lamentable de cosas es la razón principal por la cual más de la mitad de la población de los países en desarrollo y en parte también de las naciones emergentes sufren continuamente de enfermedades infecciosas. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un excelente día.